En primer lugar, yo pido disculpas porque mi intervención va a ser más jurídica que las que he venido escuchando. Yo de formación soy abogada, me doctoré en bioética, pero es de base jurídica, así que... y además porque tenemos un cachito menos de tiempo de lo pensado o de lo que yo había organizado, así que por ahí voy a ir más rápido. Pero bueno, cualquier cosa dejamos las preguntas para el debate si queda algo. A mí, María Luisa me pidió que hable sobre bioética y salud sexual y reproductiva y yo me atreví a agregarle el en plural, porque quiero hablar de bioética, de salud sexual y reproductiva en plural y me voy a focalizar en dos grandes temas porque la verdad que es muy amplio, entonces yo me voy a centrar en el primero, que en materia de salud sexual y reproductiva adolescente es la preocupación actual más grave, que es la cantidad de embarazos adolescentes de niñas que no están pudiendo interrumpir esos embarazos debido a los obstáculos que están encontrando en los diferentes sistemas de salud e incluso se les está llevando a las torturas de realizarles cesáreas, dan nacimiento a bebés que luego suceden determinadas situaciones. Entonces, como bien comentaba la doctora que me precedió, hay un número muy grande de nacimiento de niños, de niñas, de personas menores de 15 años, es decir, se calcula que más o menos unos 13 bebés por hora, la doctora podrá corregirme, pero más o menos ese es el número. Sin perjuicio de las consecuencias médicas, a mí me interesan otras consecuencias que son también sociales, el abandono de la escuela, la continuidad en la situación de pobreza, las consecuencias del abuso y la persistencia de la estigmatización que tienen estas niñas que han sido abusadas. Estos son los índices de abuso en Argentina. Si ustedes se fijan, el 75% de los casos es un familiar, de los cuales el 40% es el padre y en general ocurre dentro del ámbito intrafamiliar. Aunque se modificó el Código Penal y se sacó esto de que los abusos sexuales cuando se trata de personas menores de edad ya no son de instancia privada como eran antes. Para quienes no creemos que la solución o que el derecho penal solucione mucho, este artículo no nos modifica nada porque en definitiva lo que hay que hacer es modificar las conductas para que estos abusos dejen de suceder. Sabemos que el Comité de los Derechos del Niño nos ha dicho en un montón de situaciones que hay que trabajar en salud sexual y reproductiva en la infancia, hay que despenalizar o legalizar el aborto y hay que trabajar en salud sexual y reproductiva. El último documento de Naciones Unidas al respecto es este de octubre del año pasado, que habla de que los Estados partes deben facilitar un acceso seguro al aborto para proteger la vida y salud de las mujeres. Y fíjense que esta es la observación general sobre el derecho a la vida. Es una observación general muy, muy, muy debatida que tardó años en salir precisamente porque ¿qué decimos en materia de derecho a la vida? ¿Metemos aborto o no? Bueno, sí se metió y no solamente se dijo que se tiene que garantizar el acceso a un aborto seguro, sino que exige al Estado que garantice a mujeres y hombres, y en particular a los adolescentes, el acceso a información y educación sobre opciones reproductivas y a toda una serie de métodos anticonceptivos. Por ende, desde 1921, en nuestro país, el aborto es legal en dos supuestos. En estos dos, en peligro para la vida o la salud, o en los casos de violación. Y esto es es bastante importante. ¿Por qué? Porque el peligro para la vida o la salud y en los casos de violación significa que en caso de personas menores de edad, el aborto es legal siempre. Siempre es posible acceder a un aborto legal, porque siempre todo embarazo pone en riesgo o puede poner en riesgo o en peligro la vida o la salud de las adolescentes. Sin embargo, en nuestro país, a pesar de que en caso de personas menores de adolescentes sea siempre legal, hay un montón de ilegalidades que no paran de ser frecuentes. Entonces, como yo no creo en el derecho penal, y de hecho este proyecto de Código Penal que no va a tener ningún resultado ni siquiera posibilidad de debate, entiendo yo, en un año electoral, me parece que es simplemente demagógico, punitivista y le pone el acento a la seguridad y en materia de derechos humanos es un enorme retroceso. Lo cierto es que a mí me interesa cómo combinamos entonces el derecho penal con el derecho civil. Bueno, el artículo 26 del Código Civil nos habla de la posibilidad de los actos que pueden realizar las personas que son menores de edad y nos distingue 4 categorías: niños menores de 13, adolescentes entre 13 y 16 respecto a actos invasivos, 13 y 16 respecto a actos no invasivos y mayores de 16. Invasividad es peligro para la vida o la salud. Es un documento que trabajamos junto con el Ministerio de Salud de la Nación, y progenitores es referente afectivo. Toda persona que acompañe a este adolescente al ámbito de la salud, no necesariamente tenemos que exigir mamá y papá.
¿Dónde ubicamos el aborto? El aborto se ubica en el de 13 a 16 respecto de actos no invasivos. Es decir, toda adolescente hoy puede acudir al sistema de salud a partir de los 13 años y pedir la realización de un aborto sin más requisito que su propio consentimiento. ¿Y esto por qué? Porque si yo le exijo, primero porque un embarazo o un parto es más peligroso que un aborto, y en segundo lugar porque el adolescente va a ir con alguien al sistema de salud. El problema es cuando no va con nadie. Si yo le exijo que vaya con alguna persona, entonces la estoy directamente mandando a la clandestinidad. Pero a pesar de esto y de que el marco legal es tan claro, parece que igualmente las violaciones de derechos se suceden, y este es, por ejemplo, una consecuencia del caso de Tucumán, de la niña que había sido violada por la pareja de su abuela y le hicieron una cesárea. De esa cesárea nació una niña, una neonata, que por haber nacido con vida se la tiene que registrar, se la tiene que inscribir, y una jueza de Tucumán con muy buen criterio dijo que perfecto, que esta niña se inscribe, porque nació y murió, y como nace se inscribe. Sin embargo, se la va a inscribir con un apellido común. Esta niña no tiene filiación, no es hija de esta niña que la dio a luz, porque fue consecuencia, esta niña no tenía ninguna intención de ser madre, y además mucho menos cuando su embarazo había sido forzado. Pero lo cierto es que nosotros hablamos de mujeres y de personas gestantes, y por eso es en plural. No podemos dejar de reconocer que no necesariamente todas las personas que gestan son mujeres, y por eso en la presentación anterior esperaba ver la ley 26743, que también se dio en este marco de la 26485 y de tantas otras leyes, porque no podemos seguir hablando de derechos sexuales y reproductivos sin hablar de diversidad, porque hablamos de derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, pero lo que está faltando es que hay una posibilidad de no reproducirse de las personas trans, pero no hay una necesidad o no hay una cobertura de la necesidad de reproducirse de las personas trans. Esta fue nuestra ley, nuestra maravillosa ley, que es ejemplo a nivel mundial, fue pionera incluso antes que la Organización Mundial de la Salud, porque antecedió a la clasificación internacional de enfermedades en cuanto a la despatologización de la identidad de género, y permite obviamente modificar nuestro registro y modificar nuestro cuerpo en la medida en que en ambos casos solo se requiere el consentimiento de la persona. Ahora, yo puedo al día de mañana ser Juan sin necesidad de modificar mi cuerpo, y esto está precisamente habilitado para garantizar los derechos reproductivos de la persona. Las personas trans se pueden reproducir ya sea por procreación natural o por técnicas de reproducción humana asistida, y esto es algo que indefectiblemente debemos empezar a pensar y debemos empezar a contemplar, porque todas las personas tenemos derechos sexuales y reproductivos, y estos derechos no reproductivos están, los reproductivos no los encontramos. Entonces también debemos empezar a cuestionarnos terminologías y roles, porque hay un derecho a formar una familia, hay un acceso a tecnologías reproductivas, hay un acceso en nuestro país con independencia de la orientación sexual y de la identidad de género, tenemos tantas identidades como personas. Entonces la pregunta es si podemos seguir hablando de madre y padre, si la terminología que nosotros utilizamos o nosotros utilizamos hoy es coherente o es compatible. Bueno, ya hay diferentes artículos de prensa que dicen que no, ya hay diferentes estudios científicos que dicen que ya la gente no se identifica necesariamente en el binomio mamá y papá, y tenemos también cómo juegan estos roles entonces. No necesariamente tienen que ser personas no binarias las que se identifican fuera del binario de madre y padre, pero sí hay un acceso a la autodeterminación que, jugado con el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, hacen que haya, imaginemos, una pareja de mujeres lesbianas cis en las que necesariamente tienen que acudir a un donante de esperma. En este caso habrá dos madres y no habrá padre, aunque una persona aporte semen. Una pareja de varones cis, el tercer supuesto serían dos varones que requieren de una persona que geste y que aporte óvulos, o una que geste y otra que aporte óvulos. Hay dos padres y no hay ninguna madre, y el aporte biológico de quien gesta no tiene relevancia ni vínculo jurídico. Una mujer trans en pareja con una mujer cis. En este caso, la mujer cis da a luz quedando embarazada con el esperma de la mujer trans, quien también es madre, aunque aporte semen. O tenemos otro supuesto que puede ser un varón trans en pareja con un varón cis. El varón trans va a dar a luz quedando embarazado con el esperma del varón cis. Acá ambos serán padres, aunque uno de ellos aporte óvulos y dé a luz. O una mujer trans en pareja con un varón cis. Acá tienen que recurrir a una persona que geste y aporte óvulos, porque ninguno de ellos puede gestar, pero tanto madre como padre pueden aportar semen. O una mujer trans en pareja con un varón trans, esto es sencillo, tienen relaciones sexuales y la madre aporta semen y el padre aporta óvulos. O un varón trans en pareja con una mujer cis, ambos pueden gestar y aportar óvulos, puede que el padre geste y dé a luz con los óvulos propios o de la madre.
o puede que la madre geste y dé a luz con los óvulos del padre. Pero si a todo esto, que es como mucho, y lo dije encima muy rápido, le sumamos que puede haber más de una persona ejerciendo estos roles, porque tenemos en Argentina hasta 5 casos de multiparentalidades reconocidos legalmente, quien gesta no es gestante, quien aporta semen no es únicamente aportante de semen, o si le sumamos los avances de la ciencia, como puede ser la donación de ADN mitocondrial, que faculta que yo divida al óvulo al óvulo, sí, entre núcleo y mitocondria, y puedo tener aportante de núcleo y aportante de mitocondria por 2 mujeres diferentes que también podrían hacerlo. 2 mujeres lesbianas que son parte de una pareja podrían ambas aportar de alguna manera, aunque la mitocondria tenga un mínimo de material genético. O los avances en gametos artificiales, que aunque hoy en día solo es posible en ratones, lo cierto es que van a llegar un momento en el que 2 personas de un mismo sexo, entre comillas, puedan llegar a ser ambos aportantes de material genético. O, se me fue... en materia de trasplante de útero, en el mundo existen ya 25, hay más de 25 personas nacidas como consecuencia de trasplante de útero, incluso en trasplante de útero de personas fallecidas, o sea, el útero de una persona fallecida se trasplantó, y existen, como ven ahí abajo, estudios que están analizando la viabilidad de realizar trasplante de útero en mujeres trans, es decir, mujeres cuyo cuerpo biológicamente ha sido asignado como varón al nacer, pero que se encuentra hoy en un tiempo por ahí cercano la posibilidad de poder gestar y dar a luz no por parto natural, obviamente sí por cesárea. O este estudio de febrero del año pasado que muestra que luego de una serie de domperidona, estradiol y progesterona, una mujer trans ha podido amamantar y pudo amamantar exclusivamente a su hijo por 6 semanas. Entonces esto ya significa que amamantar ya no es cosa de mujeres, si lo pudo hacer una mujer trans, cualquiera de los varones cis que está acá podría también perfectamente amamantar. No se asusten, pero para nosotros sería muy liberador. Entonces, si para nuestra legislación esta combinación del acceso a reproducción asistida sumado al acceso a nuestra ley de identidad de género, si para nuestra legislación el rol que se asume es una cuestión de identidad, si no importa el sexo, ni importa ni el aporte biológico, ni el aporte genético en la definición de ese rol, la pregunta es si importa ya ese rol. ¿Y qué define el rol? Si no es lo genético, si no es lo biológico, si no es más que como yo me asumo en esa posición. Entonces podemos decir que son construcciones políticas fundadas en pautas culturales, que como toda construcción cultural puede derrumbarse teniendo en cuenta que lo que naturalmente sostenía esto, que era una relación sexual entre un hombre y una mujer, no siempre se presenta. Ahora, me interesa también hablar de derechos sexuales y reproductivos de la niñez trans. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos mucha niñez trans que en materia registral está pudiendo acceder bastante más fácil, pero en materia de cuestiones médicas es más complejo, porque tenemos, abajo de todo eso está la ley de identidad de género, que me encanta que ya no se vea porque quisiéramos que no se aplique, sino que se aplique el Código Civil y Comercial, que nos dice que se puede acceder por un lado intervenciones quirúrgicas o por otro lado tratamientos hormonales. Todo esto hay que volver a pensarlo con el Código Civil y Comercial. ¿Cómo juega el Código Civil y Comercial en esto? Tenemos, conforme nuestra legislación actual armonizada, los requisitos son para cirugías más de 16 años autonomía médica. Menos de 16 años se entiende que es invasivo y por ende se requiere consentimiento con asentimiento. Bloqueadores hormonales a partir del desarrollo puberal, consentimiento con asentimiento. Desarrollo puberal es 10, 11, 12 años, la edad que esa persona empieza a tener su desarrollo, porque precisamente la idea es bloquear el desarrollo puberal de los caracteres sexuales opuestos a la identidad de la persona. Y la hormonización cruzada, 16 años autonomía médica, entre 3 y 16 tratamiento no invasivo, es decir, puedo acceder. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Que todos estos tratamientos lo que generan es una afectación de la posibilidad de procrear. Yo empiezo con bloqueadores hormonales, o empiezo con hormonización cruzada, o empiezo con una cirugía de asignación sexual, todo esto repercute en la capacidad de procrear de esta persona. Entonces, necesariamente tenemos que hacer jugar nuestra ley acá para que previo a ello se permita la crioconservación de gametos o tejidos de la niñez que está acudiendo, y es mucha la que está haciéndolo, también conforme lo que dice los principios de Yogyakarta. Este es un fallo de San Juan de febrero de hace un mes, que precisamente muestra cómo la ley no se está cumpliendo. Es una persona de 16 años que tiene el apoyo de su mamá y de su papá, y aún así tienes que judicializar el pedido de masculinización pectoral. A los 16 años ya no tiene que
puede ir y hacerlo solo, incluido. Es un varón trans que había incluso cambiado su registro en el registro civil. Entonces, obviamente no era necesaria la judicialización, pero lo cierto es que no solo judicializó, sino que además patologizó. O sea, 7 años de una ley para que nadie la conozca, para que nadie la cumpla, y además ni siquiera garantizó los derechos sexuales y reproductivos de este adolescente. Entonces, ¿para qué hago todo esto si encima no es para más, sino que es para menos? Ya voy casi. Y el último debate que a mí me interesa destacar, que es un debate que está bastante movido últimamente, es si es relevante el sexo como categoría jurídica. Porque en definitiva, cuando nosotros hablamos de derechos sexuales y reproductivos, parece que dividimos el mundo en este binario, y este binario se está empezando a cuestionar, y creo que sería muy importante que también lo empecemos a habilitar a esta desbinarización a los efectos de garantizar derechos sexuales y reproductivos en plural, sin necesidad de encuadrar a las personas en distintos roles o en distintas categorías, porque esas categorías están necesariamente estereotipadas. Entonces hace que las personas entonces cuadren en determinadas posiciones sociales en las que las mujeres nos vimos muy desfavorecidas durante un tiempo, pero las personas trans se van mucho más desfavorecidas de lo que nos fuimos o nos vemos desfavorecidas nosotras. Entonces, en 1946... Este es un documento, en 1946 el documento pedía el color de la piel, el color de ojos, incluso si la nariz era recta, aguileña o deprimida. En Mendoza tuvimos el primer caso de una persona que consiguió una partida sin consignación de sexo, y esto es así porque nuestra ley de identidad de género nos lo permite. La ley permite y habilita que toda persona pueda ser reconocida según su vivencia interna e individual. No son dos, son las de cada persona. Hay tantas vivencias individuales como personas y por ende hay tantas identidades como personas. En Mendoza ya tenemos 4 casos. Lo cierto es que a pesar de que el RENAPER se muestra muy correcto, no atina, está la partida, perdón la terminología, está la partida emitida y el RENAPER no emite el DNI. Hace 4 meses que hay 4 personas indocumentadas porque tienen una partida expedida conforme las facultades que tiene el Registro Civil de Mendoza, y el RENAPER no da carta sobre el asunto. Hay un proyecto de ley. Pero bueno, si no poner sexo era complicado, ¿qué va a hacer el RENAPER con feminidad travesti cuando además se le ordena una jueza de acá de Capital? Este es un fallo del 1 de marzo de este año en el que una persona que no se identifica ni como varón ni como mujer, sino que se identifica como feminidad travesti, judicializó porque ella ya había hecho su cambio registral, entonces el registro civil le rechazó. Bueno, hubo toda una cuestión burocrática registral. Lo cierto es que se termina inscribiendo y le ordena al RENAPER. ¿Qué va a hacer el RENAPER? El director del RENAPER me decía, no me entran los caracteres de la tarjetita del feminidad travesti. Yo le decía, lo siento, pero esa no es una razón de derecho para... Así que bueno, le pondrá FT, no sé. Esperemos que pronto, porque vuelvo a repetir, son personas que no tienen documentación. ¿Qué pasa cuando nace una persona? Este es el planteo, me lo hicieron la semana pasada en Mendoza. Una persona está por dar a luz y me hizo, yo quiero que la persona que va a nacer se inscriba sin sexo. ¿Podemos inscribir a una persona sin sexo? Podríamos. La primera cosa que se nos viene a la cabeza, y con esto termino, no estoy haciéndolo, casi no estoy respirando. Respira. No, es que no podría, porque no es la vivencia interna individual de la persona. ¿Cómo yo sé cuál es la vivencia interna individual de la persona? ¿Cómo no le voy a poner sexo si yo no sé cuál es la vivencia interna individual de la persona? Y ahora la pregunta que yo hago es, cuando yo a mi hija que nació le puse femenino, ¿cómo sabía yo cuál era la vivencia interna individual? Si la genitalidad no tiene nada que ver con la identidad. Toda asignación de una persona cuando nace es arbitraria. Entonces, necesariamente tenemos que cuestionarnos si exigir el sexo hoy no es una incoherencia legal. Si nosotros tenemos una ley que lo único que tiene en cuenta es la identidad de la persona independientemente de la biología, ¿por qué yo sigo asignando una categoría cuando las personas nacen sobre la base de una genitalidad que nada tiene que ver con la identidad? En definitiva, como decía Foucault, este es el derecho que yo creo que debemos empezar a pensar, que tenemos que, para luchar con estas disciplinas, contra el poder disciplinario en la búsqueda de un poder no disciplinario, no habría que apelar al mejor derecho de soberanía, sino que deberíamos encaminarnos hacia un nuevo derecho que fuera antidisciplinario, pero que al mismo tiempo estuviera liberado de la soberanía. Bueno, gracias.